¿Qué espiritualidad nos demandará el año 2022? Cuando hablo de espiritualidad probablemente aparecen muchas preguntas. ¿Qué se entenderá por espiritual? De repente han escuchado ese concepto o esa expresión. ¿Qué espiritual es este hermano? Hoy el predicador, había espiritualidad en su prédica, ¿ya? O nos referimos a una persona, y como que da la impresión de que estamos hablando de un santo beato, que en más espiritual es como una persona que tiene una aureola y anda, no camina sobre la tierra, sino ya empieza a caminar en el aire. Y me parece que no es tan así, a la luz de la Escritura, lo que se entiende por una espiritualidad de acuerdo a lo que la Escritura espera de los discípulos de Cristo. Probablemente, digo probablemente porque algunos de ustedes, a lo mejor no, para Año Nuevo tararearon una canción que dice: 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. ¿Quién más se lo sabe? El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire. Y sigue apareciendo esa canción. Probablemente algunos de ustedes nunca la han escuchado, sobre todo la gente joven. ¿Ya? Pero me llama la atención la espiritualidad del compositor de esa canción, porque para él una sana espiritualidad para enfrentar el nuevo año o para enfrentar la vida es salud, dinero y amor. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Probablemente más de alguno de nosotros deseamos eso en la noche de Año Nuevo, que tu salud, que te vaya bien en tus negocios y que te vaya bien en el amor. Pero para los cristianos, a veces una de estas 3 patas puede estar coja, incluso las 3. Para los cristianos, nuestra espiritualidad, el foco de la espiritualidad es honrar a Jesucristo. Y Él se encargará de cómo guiarnos, pese a que alguna de estas patas, incluso las 3, no estén funcionando bien. Ojalá a cada uno de ustedes les vaya bien en la salud, con la platita y con el amor. También es mi deseo, pero es mi deseo que lo mayor, lo más trascendente en esta vida sea la experiencia de haber caminado un año más en donde han crecido en la intimidad con Jesucristo. Y en estos relatos de Navidad de este año, del año recién que pasó, no sé si se percataron los que leen el devocional de la Iglesia Encuentro con Cristo en la aplicación o por el WhatsApp, que en algún momento me quedé pegado y sigo pegado en Lucas. Y ahí me encontré con un personaje que la verdad de las cosas me sacudió mi forma de ver la espiritualidad. Si bien, como ya lo dije, nuestro foco debe estar en nuestro Señor Jesús, y ese es el foco de Lucas al escribir su libro, pero en la medida que va relatando la historia de Jesús o los acontecimientos que precedieron a la Navidad o que continuaron después de la Navidad, van apareciendo algunos personajes, aparecen ángeles, aparecen pastores, aparecen, bueno, obviamente José y María, y ya el niño Jesús ha crecido algunas semanas y aparece el siguiente relato en Lucas capítulo 2, versos 25 en adelante. Lo voy a leer, está escrito también en los papelitos que ustedes tienen y aparecerá en pantalla. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día
El Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Oremos. Señor, gracias por esta historia que es tu palabra y quiero pedir la guía de tu Espíritu. Ese Espíritu que guió a Simeón para que podamos también reflexionar de acuerdo a lo que tú esperas, a lo que tu Espíritu quiera que reflexionemos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo dije, ya han pasado varias semanas y ahora entre comillas, la Sagrada Familia está en el templo para presentar al bebé. Lucas dice en ese tiempo, otras versiones también, y al partir este relato, como lo pueden ver en sus hojitas, dice en ese tiempo, haciendo referencias probablemente al inicio del capítulo 2, ¿ya? En donde habían tiempos de contraste. Augusto César era el emperador romano y Cirenio era el gobernador de la región. O sea, el despliegue de poder en aquella época venía de arriba, de la más alta jerarquía, de la potencia más importante del mundo de ese entonces. Y por otro lado, en contraste, ahora Lucas se focaliza en ese tiempo, en donde Lucas utiliza el aparataje político, el omega, ¿no? Lo usa solo como cronología, pero para que entendamos un poco el contexto. Y dicen, en contraste a eso, en el templo de Jerusalén, lo que fue la capital de una nación que hoy día es sometida y que ahora en términos políticos es una nación minúscula. Aquí en este templo hay un viejito, está presente un viejito, un adulto mayor. No es un sacerdote, no se nos dice mucho de él, parece que es un común y corriente. Si Simeón hubiese estado aquí, él no habría pasado por este lugar, estaría por allí, en medio de la congregación. Pero parece que no era tan común y corriente porque era una persona en aquellos días que siguió la instrucción del Espíritu de Dios y aparece en el templo. Podríamos decir que mientras en ese tiempo en que aparentemente la historia de la humanidad se traza desde Roma, acá en el templo de Jerusalén, ni siquiera en el contexto sacerdotal, algo extraordinario está sucediendo. Dios continúa trazando la historia de nuestra humanidad, pero ahí, en un lugar en que probablemente muy pocos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero también en ese tiempo se da el momento y el lugar preciso. Qué fantástico es a veces estar en el momento y en el lugar preciso. Si hubiese llegado antes,
no me habría servido, si hubiese llegado después tampoco. Es en el momento y en el lugar preciso, cuando el bebé, cuando el niñito, cuando estos papás llegan con la guagüita, esta pareja va a cumplir una ordenanza bíblica, ¿no? Una ordenanza bíblica que no necesariamente era una obligación para todas las familias, porque era para presentar al bebé, que en este caso era el primogénito, haciendo también memoria a la liberación que tuvieron, que experimentaron los primeros hijos en aquel tiempo en que el pueblo israelita estuvo en Egipto. Qué interesante, porque para los papás del niño Jesús era importante recordar eso, y por otro lado, haciendo memoria de aquello, querían presentar a su bebé. Van al templo a presentarlo. Les ha tocado duro a esta pareja, porque tuvieron que ir a Belén. En Belén no lo pasaron tan bien, ahí fue el parto, y después volver a su tierra, y de su tierra venir a Jerusalén a este tiempo de presentación. Y están ahora en el templo, y ese mismo día está ahí este hermano, este adulto mayor, que es Simeón, que para su sorpresa, bueno, si fue guiado por el Espíritu de Dios, algo viene, algo se va a dar, pero va a tener el encuentro más trascendente de su vida. Va a tener la posibilidad de identificar, de tener en sus brazos a este bebé y reconocer en él al Mesías esperado por los piadosos israelitas. Simeón estaba en el lugar y en el momento preciso. Ojalá que hoy día esta reflexión para cada uno de ustedes coincida con algo especial. Que ojalá puedan decir: hoy estuve en el momento y en el lugar preciso. El Espíritu Santo se las arregló para que hoy estuviera en el momento y en el lugar preciso. ¿Quién era este Simeón? Era un adulto mayor. Aunque algunos no están tan convencidos de esto, pero es alguien que cuando dice ahora puedo morir en paz, pareciera ser que es alguien consciente de su edad avanzada. Miren la primera parte, la primera cualidad de Simeón, para que vayamos tratando de captar cómo se expresa la espiritualidad de Simeón. Era un hombre justo. En otras palabras, era un hombre que hacía lo correcto. Y tiene esta característica social que lo distingue. La gente de Jerusalén lo conocía, la gente que iba al templo sabía que era un hermano que concurría regularmente al templo, pero tenía la característica de que era un hombre correcto. Es una persona que no tiene tejado de vidrio, como el que ostentan las autoridades de ese entonces, incluso algunos de los principales líderes del templo. Simeón no tenía tejado de vidrio. Era un hombre que hacía lo correcto. ¿No les parece interesante y a lo mejor hasta contradictorio que la descripción de la espiritualidad de Lucas se menciona primero esta característica de Simeón? Era un tipo correcto. Y ahora, la segunda característica que se nos dice de Simeón es que era una persona devota. Una persona que adoraba integralmente a Dios, que no solamente hacía lo correcto, sino que probablemente era un muy buen lector de la ley. Una persona que oraba continuamente, se iba al templo, era una persona que iba a alabar, a ofrecer sacrificios, una persona que ayunaba, una persona que alababa con la música de aquel tiempo. Pero me sorprende que la devoción no es la primera característica
en la espiritualidad de Simeón. Primero, que no se nos olvide, se le identifica como una persona que hace lo correcto. Creo que nosotros de repente hemos tergiversado las cosas. Cuando hablamos de una persona, quisiéramos hablar de una persona, comillas, espiritual, es una persona que va a misa, es una persona que va al servicio religioso todos los domingos, es una persona que tiene una forma de ser, come distinto, se viste de manera distinta, pero no, aquí eso es secundario. Lo primero es que era una persona correcta. Pero también, siendo una persona ya mayor, parece que es un viejo optimista, pero optimista porque tiene una ansiedad de la venida del Mesías. Un hombre mayor optimista. Gracias a Dios tengo bastantes referentes de hombres mayores que yo que me comparten optimismo. Dios me ha dado ese privilegio. Pero ¿saben? No es tan común. No es tan común encontrarse con hombres mayores. No estoy diciendo personas mayores, hombres mayores optimistas. Uy, que se jubile un hombre. En muchos casos aparece la alegría, voy a hacer estas cosas, pero en otros, como que el hombre se va para abajo. Como que se le fue el sentido de la vida. Pero aquí me encuentro con un hombre que es optimista porque está ansioso, tiene un foco mayor. Es ansioso de que pronto va a venir el Mesías. Y él sabe que cuando Él venga, las cosas van a mejorar. Podremos tener a nuestro alcance la tan anhelada paz. Ahora que he visto al Mesías, voy a poder morir en paz. Él no proyecta la paz como algo futuro. Ahora que ya lo vi, voy a morir en paz. Es lo que Él dice. Pero también parece que es un hombre con conciencia social y al mirar su sociedad de ese tiempo sabe que su país no tiene otra salida, es realista. Las cosas que están sucediendo en el contexto social de su nación están bien revueltas, son complejas. La injusticia se ve en las distintas estratas sociales de la sociedad. Son transversales, incluso en la religiosidad de aquel momento. Y él sabe que solo el rescate de Dios por medio del anhelado Mesías es la solución para su nación. Pero también Simeón es un hombre privilegiado. Lucas nos dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Si uno lo lee con detención y los primeros lectores de Lucas se tienen que haber rascado la cabeza, ¿por qué Lucas dirá tan pocas cosas de este hombre? Porque de aquí no sabemos nada más de él. Porque en los escritos anteriores, en las Escrituras, el Espíritu Santo aparecía teniendo una relación con personas, pero con personas extraordinarias para fines extraordinarios. Y aquí el Espíritu Santo está con un hombre mayor del cual no sabemos más. De manera que era un tipazo. Un hombre, tiene que haber sido muy reencachado, un hombre que no tenía tejado de vidrio. En fin, es un hombre que además podía acercarse con tanta familiaridad a una pareja, ¿no? Y acercarse con cierta autoridad amorosa y decirle a María, pásame al niñito un ratito, déjeme abrazarlo. No es común ver a un hombre mayor acercándose a una pareja así, déjeme tocar a este niñito. No sabemos por qué no hay más detalles de él, pero tenía una vinculación tan estrecha con el Espíritu de Dios que el Espíritu ya le había dado una comunicación particular a él, que no iba a morir antes de ver
con sus propios ojos al Mesías. Y hoy se había cumplido esa oportunidad. Fíjense ustedes que en el libro de Zacarías, tanto José, María, Zacarías, los pastores, todos ellos recibieron los anuncios de la llegada de Jesús o de la venida por medio de ángeles. Sin embargo, Simeón recibe el anuncio por medio del Espíritu Santo. Es Dios mismo quien se acerca a este viejito para condescender con él y para confirmarle y darle un regalo increíble, ver al Mesías. ¿No les llama la atención además que si esta familia está en el templo, además de esta familia, los protagonistas no deberían haber sido las autoridades de este templo? Por lo menos en esta historia debió haber aparecido un sacerdote, uno de los tantos, si ellos eran los personajes importantes del templo. Pero en esta historia no aparecen. Aparece Simeón. Y Simeón es quien da la bendición a esta, comillas, sagrada familia. Hay una adoración y un alcance profético en las palabras de Simeón que son increíbles. Él no perdió la oportunidad de su vida. Acercarse, tomar a este bebé, mirarlo, contemplarlo y con la guía del Espíritu Santo descubrir a Jesús. La obra que el Espíritu Santo hoy día sigue efectuando. Nadie puede decir que conoció a Jesús porque era un tipo correcto, porque era un tipo que cumplía la ordenanza bíblica, solo porque el Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha hecho estar en el momento preciso y en el lugar preciso, es que Jesucristo se nos ha aparecido a cada uno de nosotros. Eso es parte de un concepto mayor que nosotros conocemos como gracia. Simeón celebra el cumplimiento de esta profecía que el Señor le había dado. Tú no morirás antes de ver al Mesías. Y exclamó, ahora puedo morir en paz. Pero al mirar al bebé Jesús, también dice, la salvación del Señor ha llegado para toda la gente, para toda la humanidad. No es solamente, él anhelaba la salvación de su pueblo, del pueblo de Israel, pero al mirar al bebé se da cuenta y le hizo clic con lo que había leído en los escritos proféticos. Es el Redentor de toda la humanidad. Es el Redentor también político. Aquí hay cuando usa el concepto nación, aquí como que él tiene una visión también desde la perspectiva política. Ahora que todo está revuelto en este mundo, dice, interpreta un poco lo que quizás nos quiso decir, lo que quiere expresar Simeón. Viene la solución a toda esta cuestión compleja de entender que está ocurriendo en el mundo. Viene Jesucristo, viene el Mesías. Solo en Él viene la esperanza. Pero también aparece algo así como el orgullo, ¿no? Sabe que la gloria de este Mesías también pasará por el pueblo. Se alegra de saber que el Mesías es un paisano, que este niñito que a partir de hoy cambia la historia del mundo es un israelita. La gloria de este pueblo Israel. Y ahora viene la bendición y la profecía. ¿Cómo habrán estado estos papás asombrados al ver a Simeón? Cuando él viene, se acerca, toma al niño y los bendice. Y Lucas nos hace rascarnos la cabeza otra vez, porque no nos dice nada más. Solamente nos dice que los bendijo. ¿Cómo habrá sido esa bendición? Tenemos que imaginarla.
tenemos que especular. E insisto, la bendición para sorpresa nuestra que recibe Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios en el templo, no la recibió de un sacerdote, la recibió de un común y corriente, de un hombre mayor llamado Simeón. Después, Simeón, después de bendecir a los papás, yo me imagino que detuvo su mirada en María. Imaginen los ojos de Simeón mirando a María. Y mirando al niñito también le profetizó. María le dice: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él va a ser una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Es una profecía dura. Quizás no es una profecía que una mamá quisiera recibir. Cuando compartí esta reflexión con los años dorados, con algunas mamás que han perdido hijos, condescendíamos un poco el significado de esa espada que cruza el alma. Una hermana que hace poco tiempo atrás perdió un hijo, debe ser lo que yo viví, me decía. Porque es una espada la que cruza el alma cuando se nos muere un hijo. Algunas reflexiones de aplicación. Perdonen que no le hable tanto hoy a las mujeres, por favor, no me interpreten como un machista. Es la palabra del Señor que me hace hablarle más hoy día a los hombres. Sobre todo a los hombres que ya están a punto de jubilar o a los que están jubilados. ¿Cómo están viviendo esta etapa de adultos mayores? ¿La están viviendo con el jubileo de la jubilación? ¿O son unos viejos? No sigo. Cada uno es responsable de cómo piensa, por si acaso. Simeón es un buen referente para los hombres, sobre todo para los hombres mayores. Y una pregunta para todos nosotros: ¿qué misión te ha dado el Espíritu de Dios para tu etapa de vida? Para este momento de tu vida. ¿Hay vínculo tuyo con el Espíritu? ¿O te es un concepto lejano? ¿Te relacionas con el Espíritu de Dios? ¿Sabes que Dios está presente desde el día de Pentecostés? Dios vino a quedarse en medio nuestro, a llenarnos, a darnos dones, a guiarnos para estar en los momentos y en los lugares precisos. Y también darnos la capacidad de saber cuándo debo estar en el momento y en el lugar preciso. Es lo que entendemos como misión. Podemos hablar, podemos describir, compartir con otros la misión que nos ha dado el Espíritu. Quiero volver a repasar cómo vivir la espiritualidad al estilo de Simeón. Creo que hoy es súper importante vivir correctamente. En las cosas pequeñas y en las cosas que no son pequeñas. En las cosas visibles y en las cosas invisibles. En el computador de tu oficina, donde todos te ven, y en el computador de tu dormitorio, donde no te ve nadie. ¿Eres una persona correcta? ¿Se te distingue por ser una persona correcta?
Creo que otra forma de aprender de la espiritualidad de Simeón es viviendo una profunda intimidad con Dios. Creo que es una lucha. Es muy difícil. Quizás más difícil que vivir una vida correcta. Tener una vida devota, una vida piadosa. Una vida en donde tengamos la sana rutina de acercarnos a Dios en oración, de perfeccionar nuestro tiempo, de vincularnos a Él. Como dice el Salmo, estar como el ciervo a orillas de las aguas, después de haber corrido y llegar y ver el manantial y bramar con el deseo de querer beber del agua de la vida. Es la oración, la alabanza, el servicio, el servir a los necesitados, el compartir con otros, el compartir la oración, la alabanza de una manera comunitaria como lo hacía Simeón en el templo. En fin, son muchas las disciplinas espirituales, el dar a los necesitados. Otra característica que veo en la espiritualidad de Simeón es que en circunstancias pesimistas, con fe, modela el optimismo. ¿Cómo han estado nuestras últimas conversaciones previas a las elecciones, posteriores a las elecciones, optimistas o pesimistas? En las tertulias de este último tiempo con nuestras familias, ¿qué es lo que más aparece en nuestra mesa? ¿El optimismo o el pesimismo? A lo mejor hace falta que venga Simeón a visitarnos, que sea el alma de la fiesta. Un Simeón que nos traiga el optimismo porque él cree que las cosas van a mejorar, no necesariamente por nuestros líderes, sino porque el Mesías ya es el Señor. Y porque nosotros creemos hoy día, a diferencia de Mesías, de Simeón, que ya está pronto, como dice la canción de Santiago Benavides, el reino de los cielos se está acercando cada día más con Cristo a la cabeza. De manera que las cosas pueden cambiar. Se viene la paz. Esa paz con la que murió Simeón está al alcance de nosotros y de nuestra nación con Jesucristo. Y también insistir, ¿no? Simeón tiene expectativa, él sabía que venía Jesús y llegó, lo tomó en sus brazos. A lo mejor nosotros vamos a tener el privilegio de contemplar la venida de nuestro Señor. ¿Cuántos siguen creyendo eso? Porque es una esperanza gravitante en nuestra espiritualidad. Probablemente nuestro ánimo, nuestro pesimismo también obedece a que últimamente nos cuesta creer que Maranata, Cristo viene. Y nuestra vida no proclama que Maranata, Cristo viene. La vida de hoy día está proclamando Cristo se fue. Nosotros con nuestra vida, con nuestra forma de ser, al igual que Simeón, podemos decir y expresar que Cristo viene. Amén. Para los presentes y a quienes están participando a través de internet, ¿han vivido, han experimentado ustedes el privilegio que vivió Simeón? Simeón tuvo el privilegio de conocer personalmente al Salvador. Y saben ustedes que yo también. Y creo que varios de los que están aquí pueden decir, ¡ay, qué bueno! Por eso estamos aquí, celebrando porque no sabemos cómo el Espíritu Santo se las arregló para que en algún momento de nuestra vida Jesucristo apareciera en nuestra vida. No siendo personas que hacíamos lo correcto, pero que
Desde ese día tratamos de responder, de adorar a Dios haciendo lo correcto. No soy un buen referente, pero esta palabra como me tira a las orejas y me dice: Jorge, acuérdate, tu primera forma de alabar, de honrar a Dios es haciendo lo correcto y siendo una persona devota. Pero si tú, alguno de ustedes, no sabe, no ha experimentado este encuentro con Jesucristo mismo, ya no como bebé, sino como Señor, por favor, hoy es el momento, por algo estás acá. Creo que por algo el Espíritu Santo te trajo a este lugar. Hoy es el día. Generalmente después de nuestro servicio invitamos a quienes quieran quedarse a orar. Invito en esta oportunidad, si alguien quiere experimentar, quiere saber cómo es esto del encuentro con Jesucristo, que entre paréntesis es hoy, quédate para que conversemos. Va a haber alguien de nosotros que va a estar aquí dispuesto para conversar contigo. Es fantástico. No te pierdas esa posibilidad. Y queridas hermanas y hermanos, para concluir, ¿tenemos conciencia del alcance de la salvación de Jesucristo? Recordemos la cosmovisión que tenía Simeón. El alcance de la salvación de este Mesías, que es Jesús, no es solamente para el ser humano, sino también es un alcance a nivel global, es un alcance que llegará a todas las naciones, aunque estén desbarajustadas. Tengamos cuidado, hoy día sobre todo cuando vemos la televisión, los informativos, de dejarnos dominar y supeditar incluso nuestra fe a las tendencias. No, el Señor se las arregla para tirar una tendencia a la basura y poner un COVID de por medio. Y dio vuelta a este mundo. Terrible. Pero el Señor se las arregla. En que lo inesperado de repente se transforme en algo que hoy día es parte de nuestra vida. Jesucristo sigue siendo el Señor. Confiemos en el señorío que Jesucristo cada día está manifestando, no solamente en tu vida y en mi vida, sino también en nuestras familias. Aunque veamos que la cuestión está tan complicada, en nuestra nación, aunque veamos que de repente las cosas no se dan como quisiéramos, en este mundo, Jesucristo sigue siendo el Señor. Hermanas y hermanos, ¿quién es su Mesías hoy? Qué bueno escuchar que varias personas dicen es Jesucristo. Hermanas y hermanos, Jesucristo es la única esperanza para nuestro mundo. Es la única esperanza para ti y para mí. Gloria al Señor. Que tengan una muy buena semana y un muy buen año 2022. Amén.